cambio climático está con nosotros. No es difícil notarlo en Mendoza. Hemos tenido una temporada con altísima humedad, muchas lluvias, el tiempo inestable, muy variable. Y eso genera incertidumbre en nuestra provincia. Y hay que recordar que factores como el clima y la disponibilidad del agua son fundamentales para la actividad productiva. Todo lo que se está viviendo hoy a raíz de los efectos actuales y también los potenciales de cambio climático impactan en las actividades agrícolas. La agricultura tiene como base y es muy dependiente de las variables meteorológicas y del clima. Entonces cualquier cambio en el clima que haya, cualquier variabilidad, cualquier anomalía respecto a un promedio general, como se está dando con esto del cambio climático, impacta en las actividades agrícolas y en los cultivos. Es fácil de conseguir. Cuando hay años muy lluviosos, donde el agua es excesiva, entonces tenemos problemas con enfermedades con los hongos. Entonces hay que tener mejor cuidado con las aplicaciones preventivas de agroquímicos y tampoco ser excesivo en el uso de agroquímicos, porque esto va alterando también el equilibrio natural de los cultivos. Lo que estamos viviendo a raíz de estos cambios, que afectan sobre todo en los cultivos la humedad relativa, la cantidad de precipitaciones y la temperatura, es el establecimiento de nuevas plagas que se pueden estar empezando a adaptar, plagas que antes no teníamos en los cultivos agrícolas en Mendoza, por ejemplo, y en el nivel del país. No solo el establecimiento de las plagas que ya tenemos y de las enfermedades que ya tenemos, sino que la presión de plagas en este aumento de temperaturas y quizás en algunos años de precipitaciones hagan que plagas que antes no teníamos y que pueden aparecer algún brote se pueden establecer. Claramente el cambio climático es transversal a cientos de actividades que realiza el hombre. A los mendocinos en particular, los mendocinos, nuestra actividad, nuestro desarrollo siempre estuvo atado al recurso agua, es decir, a ese agua que viene de la cordillera, donde se produce la precipitación, donde cae la nieve, los glaciares que allí regulan justamente los caudales hídricos, y el desarrollo ha estado sujeto a esa disponibilidad hídrica, de tal forma que en este momento ya prácticamente no es posible, por ejemplo, en muchos sectores de la provincia de Mendoza, adquirir un pedazo de tierra con derecho de agua, porque el agua ya fue totalmente otorgada, es decir, todo el agua de nuestros ríos ha sido asignada, lo que muestra claramente justamente la importancia que tiene ese recurso. ¿Qué año ha llegado a un nivel medio? Nosotros en realidad tenemos datos a partir del año 1900, más de 100 años de serie estadística, en la que podemos apreciar la variabilidad que ha habido justamente con el efecto del cambio climático, llamado también cambio ambiental global, siendo el clima uno de los principales factores que afecta. En el agua, básicamente, lo que hemos visto a lo largo de las distintas series estadísticas es que ha habido periodos de crisis con valores menores a la media que tienen todos nuestros ríos y nuestros caudales, pero lo que hemos sufrido en los últimos 6 años ha sido algo inédito. Es decir, estamos viendo la persistencia de este cambio climático en relación a la disponibilidad de caudales. Estas variables que trae consigo el cambio climático expone a los cultivos como nunca antes, ya que están experimentando fenómenos ambientales extremos de manera mucho más frecuente que la acostumbrada. Mendoza es una tierra de granizo y de heladas, lo saben los agricultores, pero por temporadas estamos viviendo no solo estas tormentas quizás un poco más virulentas o un poco más intensas, sino que también estamos experimentando otros periodos prolongados de sequía, por ejemplo, que son otro de los efectos que puede tener también el cambio climático, debido a la gran variabilidad que se presume que va a haber, sobre todo en el oeste, acá de la Argentina, que son periodos prolongados de sequía, periodos prolongados de lluvias, eventos extremos, olas de calor un poco más frecuentes. Básicamente lo que está experimentándose con lo que tiene que ver con el calentamiento global
es un aumento en las temperaturas mínimas y medias. Eso hace que las temperaturas medias asciendan y aunque no parezca mucho, pero medio grado o casi un grado de aumento de temperatura media, afecta mucho lo que tiene que ver con la fisiología de las plantas, digamos, cómo se comportan en cuanto a su fecha de brotación, o si la floración es pareja o no es pareja, o las fechas en que se cosecha, digamos, la fecha en que maduran las uvas y los frutos. Tiene una variación importante respecto a cómo son, si las noches son más cálidas o si la temperatura media es mayor de lo normal. Después de la pausa te vamos a contar cuáles son los efectos que está sufriendo el recurso hídrico y qué medidas se piensan tomar al respecto. El municipio de Junín lo que ha realizado son convenios con la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad de Congreso, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de la Aconcagua. ¿Cuáles serían los beneficios de esto? Es que el municipio de Junín es quien aporta lo que sería la infraestructura, todo lo que sería el personal a cargo de lo que es mantenimiento, y bueno, las universidades se contraprestan con algunas becas, también como por ejemplo la Universidad Maza, que nos da becas para que puedan estudiar los chicos de Junín y también del Este, lo mismo con la Universidad de Congreso y obviamente la Universidad Nacional de Cuyo con su oferta gratuita. La inhalación de monóxido de carbono mata. No calefacciones tu casa con hornallas u horno. Mantén los ambientes siempre ventilados. Revisa que la llama sea azul. Eso asegura una buena combustión. Controla artefactos siempre con un gasista matriculado. Defensa Civil. Gobierno de Mendoza. Soy el intendente Miguel Ángel Ronco del municipio de Rivadavia y la verdad que muy orgulloso de ser el intendente de mi pueblo, un departamento en que me acompaña y estamos trabajando fuertemente para que siga creciendo. Hemos adquirido un parque de maquinarias para mejorar el servicio de limpieza, de recolección y de transferencia de la basura diaria de los residuos sólidos urbanos hacia la planta de tratamiento que tenemos ubicada en el paraje del Ceferino. Por otro lado, estamos trabajando fuertemente con el tema de educación. Hay muy buenos proyectos que vamos a hilvanar con una empresa de aeronáutica de acá del lugar que se llama Aerotech, con una universidad de North Dakota que van a traer un terciario universitario donde van a salir aviones, o sea, pilotos que van a manejar el tema de la aviación civil. Y bueno, también estamos trabajando fuertemente con un agente de Estados Unidos para ver si podemos lograr hacer un campo fotovoltaico de 100 megas. O sea que es una capacidad muy importante para nuestro departamento y para poder incorporarlo a la red de energía de la provincia. Y bueno, estamos tratando de gestionar con Vialidad a ver si de alguna manera podemos llegar a obtener fondos para seguir trabajando en la doble vía. Por otro lado, también estamos trabajando fuertemente con el tema de vivienda y el IPB. Hoy he tenido la noticia ya de 3 barrios que se van a continuar, que ya están los fondos, y bueno, eso nos da más tranquilidad para nuestros vecinos que estaban esperando tener su vivienda propia, así que tenemos grandes expectativas, grandes proyectos y ojalá que podamos cumplir y llegar a la sociedad como nuestra sociedad y nuestros vecinos nos han estado reclamando y nosotros queremos asistirlo con todo esto. La inhalación de monóxido de carbono mata.
En caso de percibir síntomas como dolores intensos de cabeza, náuseas y vómitos, zumbido en los oídos o impotencia muscular y somnolencia, acudir al hospital o centro de salud más cercano o llamar al 911. Defensa Civil. Gobierno de Mendoza. El cambio climático tiene un efecto muy importante sobre la disponibilidad del agua, ese motor de la economía regional y de la producción agrícola y vitivinícola. Por ello existen organismos dedicados a administrar el recurso hídrico. Veamos cómo se están planteando los nuevos desafíos que implican el cambio climático. Hemos notado bastante variabilidad. Estamos midiendo la nieve, estamos midiendo los glaciares en forma conjunta con el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología. En ese esquema, nosotros estamos viendo que cada vez vamos a tener menos agua disponible de nieve y también menos agua disponible de los glaciares. Los glaciares están sufriendo un proceso de retracción, es decir, esas reservas hídricas estratégicas claves fundamentales que tenemos en la alta cordillera por efecto del cambio climático. Digamos, los glaciares, como hablábamos, esa voz de alarma del cambio climático, están evidenciando que este proceso sigue y que se continúa acelerando. Cada vez, digamos, las temperaturas son más altas y la retracción es mayor y está disminuyendo justamente esa reserva. A su vez, digamos, los ríos tienen como fuente fundamental la nieve que cae en cordillera. Los sistemas de recolección que los huarpes diseñaron en su momento y todo el sistema de acequias, está pensado para que se recolecte o circule el agua de deshielo de los glaciares. ¿Qué pasa si ponemos en el escenario futuro que ese recurso va a estar más limitado? Porque la tendencia va a continuar hacia menos nieve o nevadas en la cordillera. Entonces hay que pensar en cambiar el sistema de recolección, pensar en recolectar más agua en el llano, que a la larga esa es la que nos va a ayudar tanto al riego como al consumo humano. Nuestra planificación estratégica situacional del Plan Agua 2020 es tratar de buscar otras fuentes hídricas. Una de ellas es el aprovechamiento de la lluvia, pero también lo que es el reuso. Es decir, el agua que se utiliza para potabilizar, que después también se utiliza para todo lo que tiene que ver con el tema sanitario, las cloacas y los efluentes sanitarios, ahí también nosotros podemos tener la posibilidad de dar un tratamiento, de poder contemplar para la producción áreas de cultivo restringidos, y esa va a ser nuestra, digamos, conceptualmente, nuestra fuente hídrica. Entonces, nuestra idea es duplicar el uso a través del agua de lluvia, llegar a un 4% de esa disponibilidad y ver con el reuso cómo podemos hacer. Esto está establecido a través del Plan Agua 2020, donde hemos planteado líneas estratégicas al año 2020, pero al año 2050, nuestro Plan Agua 2020, con un corte temporal al 2020. ¿Cómo hacer para que ese riego rinda, digamos? ¿No? Estamos hablando de quizás en los cultivos que lo permitan, algunos abonos verdes en las hileras, en los interfilares de los cultivos, para poder quizás hacer mayor conservación de agua. El riego necesariamente debe ser colectivo, es decir, entonces, para poder distribuir el agua en forma adecuada, hemos seleccionado áreas con pequeños y medianos productores, unidades de manejo de 200, 300 hectáreas, en las que se hace un reservorio común y a partir de ahí el agua nosotros la entregamos sistematizada. Esto nos permite una flexibilización en la distribución, la aplicación de técnicas que puedan posibilitar un mejor manejo, pero además induce a la modernización. Y además el Estado y los usuarios, nuestra alianza entre el sector privado y público, hace que hagamos inversiones en la red. No solamente hacer los viejos y queridos canales hormigonados, sino dar un salto cualitativo en el manejo y tratar con una economía de escala. El cambio climático afecta directamente la disponibilidad hídrica y esto también le trae consecuencias a la actividad económica mendocina. Pero ¿cómo afectan los cambios de temperatura a la calidad de los cultivos? Después de la pausa, te lo contamos.
estamos en el Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada. Este laboratorio depende de la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Massa. Aquí llevamos adelante diversos proyectos con las cátedras de grado, de posgrado e investigación. En este momento estamos trabajando en un proyecto de investigación. El mismo se trata de determinar los cambios físico-químicos que sufren los alimentos una vez que son sometidos a diferentes procesos de cocción. Con lo cual podemos ver realmente, haciendo mediciones, análisis, analíticas, digamos, podemos determinar realmente cuáles son los reales cambios que sufren los distintos nutrientes que manejamos en los nutricionistas. ¿Qué le pasa a las proteínas? ¿Qué le pasa a los carbohidratos? ¿Qué le pasa a los lípidos? Aplicando diferentes procesos, calor seco, calor húmedo, ebullición, frituras. O sea, lo que ocurre es que muchas veces nos basamos en tablas de composición química teóricas para tenerlos en cuenta a la hora de determinar, realizar las dietas y diversos estudios. Entonces, de esta manera podemos contar con datos un poco más reales acerca de qué es lo que realmente pasa cuando cocinamos. La inhalación de monóxido de carbono mata. No calefacciones tu casa con hornallas u horno. Mantén los ambientes siempre ventilados. Revisa que la llama sea azul. Eso asegura una buena combustión. Controla artefactos siempre con un gasista matriculado. Defensa Civil. Gobierno de Mendoza. Queda claro entonces que el Niño es un proceso natural, mientras que el calentamiento global tiene un origen antrópico, es decir, el hombre, a través de la quema de combustibles fósiles, es íntegramente responsable. Fue justamente el que acabamos de terminar de vivir, el año más caluroso de los últimos 130, 150 años. Y que el mes de enero, que también hemos terminado de vivir, donde se han compilado los registros, muestran que justamente el enero más caluroso que ha vivido el planeta desde que tenemos 150, 130 años de registro instrumental. Entonces, es muy claro que el planeta se está calentando, que hay un proceso justamente de calentamiento global y una de sus manifestaciones justamente es la temperatura. Aquí en Yanigla, nuestro interés, el Instituto Argentino de Neumología, Glaciología y Ciencias Ambientales, uno de nuestros focos de interés son los glaciares. Los glaciares como fuente proveedora de agua, fundamentalmente para todo el sector árido seco del oeste argentino. Y los glaciares son también otra de las grandes expresiones, digamos, que manifiestan que algo está ocurriendo a escala global, porque independiente del lugar del mundo donde se encuentren, ya sea en Argentina, en Chile o fuera de Sudamérica, en Nueva Zelanda, en Asia, en América del Norte, todos están sufriendo un proceso de retracción. Todo tiene que estar atravesado por las variables climáticas y lo que hace a la variabilidad y cambio climático para tener las mejores previsiones y poder hacer todas estas tareas que tienen que ver con la adaptación de la agricultura mendocina al cambio climático y con tareas de mitigación más efectivas y directas que puedan hacer que el impacto sea lo menor posible. Estamos trabajando para adaptarnos al cambio, es decir, a este cambio que ya nos está afectando, ser más eficientes, mucho más eficientes en lo que es la demanda, porque justamente la demanda es algo que nosotros podemos medir y que podemos ver cómo podemos ser más eficaces en el uso del agua para la producción, para el consumo humano, para el uso industrial, para el uso energético. En eso es lo que estamos trabajando y también viendo la posibilidad de reducir los consumos para poder adaptarnos a esta oferta que cada vez va a ser más escasa, que cada vez va a ser más insegura y que nos va a posibilitar de algún modo afrontar para las nuevas generaciones el mayor uso. Sí, es importante que los agricultores vayan tomando nota, digamos, esto ya, digamos, no estamos
en un marco o en una referencia que tenga que ver con una atmósfera o con un clima normal, digamos, o estable, sino que las variaciones de climas las estamos viendo año a año. Nosotros somos conocidos internacionalmente por la calidad de nuestros vinos, por un vino Malbec que uno pregunta, bueno, seguramente esa variedad tiene una cierta plasticidad, pero ¿qué cambios de temperatura puede soportar para seguir produciendo vinos de primera calidad, vinos de alta gama, que son justamente los que han hecho que Mendoza se conozca internacionalmente? Con la Facultad de Ciencias Agrarias y con la gente de INTA también, se ha visto que en el caso puntual del cultivo de la vid hemos tenido algunas brotaciones anticipadas, unos adelantos de brotación en general en este último tiempo. Eso puede traer aparejado quizás algunos problemas con brotación anticipada en épocas de heladas. Eso por un lado. Por otro lado, como las temperaturas máximas y medias son bastante mayores en la época donde el crecimiento del racimo y su maduración, las variedades están tendiendo a madurar más rápido. Al madurar más rápido, alcanza el contenido de azúcar de la uva, es suficiente para obtener los vinos de las graduaciones alcohólicas que se obtienen, pero no así la maduración de las semillas y de los polifenoles de la uva. Esto complica un poco en términos de la calidad, como hoy se le entiende la calidad, que es un equilibrio entre lo que tiene que ver con tenor azucarino y polifenoles para lograr un producto equilibrado en cuanto al vino. Se están analizando diferentes medidas como el tema de cosechas escalonadas o intervenir directamente sobre el viñedo en estrés hídrico en ciertos momentos de la maduración, o quizás algunas hormonas utilizarlas para estimular esa maduración de los polifenoles para lograr quizás racimos un poco más equilibrados químicamente, que den los vinos, digamos, podamos acomodarnos en términos de calidad y que no tengamos estos problemas al recibir uvas desbalanceadas, por así decirlo. Son preocupaciones con las cuales tenemos que convivir y comenzar a pensar y comenzar a ver hacia dónde vamos. Es decir, si los mendocinos queremos que nuestro Malbec sea reconocido internacionalmente como lo es en este momento y que sigamos produciendo vinos de calidad, vamos a tener que pensar cuál va a ser el efecto de los aumentos de temperatura justamente sobre la calidad de nuestros vinos. Como vimos, el cambio climático afecta directa e indirectamente en la productividad agrícola. Los cambios que hay en la cantidad y calidad de las cosechas lleva también a que los productores modifiquen sus prácticas habituales y que tengan una visión diferente del sistema de riego y del almacenamiento. La provincia también se está ocupando para aprovechar las lluvias. Esto, junto al esfuerzo de los productores, lleva a ser más eficientes en la adaptación al cambio. Pero hay que seguir trabajando porque el cambio climático no tiene vuelta atrás.